Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Muchas gracias por estar nuevamente aquí caminando con nosotras y con nosotros por Senderos a la Paz. Su amiga Verónica Andrade les da la bienvenida y les agradece que estén nuevamente en un día pues un poco nublado, sale el sol de a poco ratito y bueno, pero afortunadamente llegó la lluvia que va a ayudar a reverdecer todos los caminos, todos los senderos que nos puedan conducir a la paz. Eso es algo muy importante que motiva además, ya hacía falta después para quienes se quejan del calor, yo no, yo era muy feliz con el calor, sin embargo, pues también es necesaria la lluvia, pues para poderle darle ciclo a la vida y al vital líquido, pues esto es algo importante. Bien, pues agradecerle a nuestro operador técnico David Palacios, que se encuentra del lado de los controles, muchísimas gracias. También a toda nuestra familia de Nesa Radio 97.3 FM, pues que nos ayuden a mantener a flote este gran compromiso que tenemos con social con todas y todos ustedes y sobre todo un saludo muy, muy especial a nuestra amiga y compañera, la licenciada Rocío Román Fernández, que es nuestra directora, que ahorita anda en actividades en apoyo a la Cruz Roja, pues que le mandamos un gran saludo hasta donde estén ahí en el territorio Nezahualcóyotl, a nuestro compañero Alejandro Reyes, que siempre está al pendiente de todas las necesidades que se puedan dar en este gran emprendimiento, en este gran trabajo que estamos haciendo a través de Nesa Radio 97.3 FM. Recordarles también que por la tarde van a tener este programa a través del Facebook, ahí pueden dejar sus comentarios, sus observaciones, también pueden compartirlo, les pedimos que compartan esos contenidos porque nos ayudan también a que se difunda el trabajo de esta radio comunitaria y bueno, también sobre todo para conocer cuáles son las inquietudes que tienen en relación a este programa y también, por supuesto, a nuestra barra programática. Recordarles también que en el caso de Senderos a la Paz tenemos un canal de YouTube que los invitamos a que lo visiten, lo compartan. Ahí tenemos la recopilación de todos los programas, de casi todos los programas de Senderos a la Paz que hemos transmitido por un poco más de los 3 años que tenemos al aire. Bien, el día de hoy tenemos un programa muy especial, pues la verdad es que yo ya tenía muchísimas ganas de tener al invitado que tenemos el día de hoy, que nos está acompañando desde Puebla y que pues por fin logramos coincidir en este tema que nos interesa que puedan ustedes conocer y sobre todo difundir. Y como ustedes saben, la intención de este programa es a través de los especialistas que puedan estar a los micrófonos de este programa, bueno, pues darles herramientas y elementos para que podamos entender un poco sobre la situación de cómo podemos ir construyendo un poco de paz en nuestros entornos y pues al menos tenerlos informados en relación a lo que se puede hacer en relación a la construcción de la cultura de paz y por supuesto, también de la promoción de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Bien, pues estamos hoy, antes de iniciar, recordarles los teléfonos en cabina, nos pueden dejar sus mensajes ahí al 55 22 28 01 33. En estos momentos está la línea abierta para quienes nos quieran hacer algún comentario. Tenemos nuestro equipo de trabajo en cabina, pues que nos puedan apoyar para que, pues, tienen algún comentario o quieren hacer una pregunta a nuestro especialista, lo puedan hacer con toda libertad. Bien, pues el día de hoy les decía yo que tenemos a un gran invitado
que pues tiene una gran experiencia en relación a la cultura de paz, a la construcción de la cultura de paz, a la formación de los formadores de la cultura de paz y de los mecanismos alternos también, y que tiene pues una amplia experiencia en este tema, porque además se formó y forma parte y es director además del Institut de Paz, que pues, tiene como parte fundacional el apoyo del gran Galtung. Y bueno, pues no estamos hablando ni nada más ni nada menos que de el doctor Fernando Montiel. Pues bienvenido a tu casa de Nesa Radio, mi querido Fernando. Claro, muchas gracias por tu invitación. Mucho gusto y un placer y gratitud a todos tus radioescuchas. Y sí, finalmente pudimos coincidir y aquí estamos. Y mira que un emprendimiento tuyo en el momento en el que lo echaste a andar era una labor titánica, ¿no? Un programa de radio, radio comunitaria, no radio corporativa, por un lado, pero además justo en medio de la pandemia, cuando más se necesitaba, ¿no? Cuando la gente no podía salir de sus casas y necesitaban mecanismos para conocer el mundo de otro modo o diferentes enfoques para conocer el mundo. Y a ti se te ocurre un programa de radio con el tema de la construcción de paz. A mí me parece el momento más crítico y más necesario el que pusiste para echar a andar tu proyecto. Y mira, es un proyecto que lleva años, Así es. se ha dedicado en el espacio público, ¿no? Así es, mi querido Fernando. Pues no, agradecerte a ti y me gustaría un poquito más que casi esta pregunta la dejo al final, pero cuando empezamos la charla antes de entrar al aire, platicábamos de esta, pues casi conversión que tenemos quienes conocemos en relación a la cultura de paz, mi querido Fernando, y que estamos a lo mejor inmiscuidos en otras actividades y al momento de que conocemos esta nueva forma de ver el mundo, de comprometernos a cambiar el mundo, pues nos dan un giro totalmente diferente que nos cambia la vida, Fernando. Y creo que casi con todas las personas con las que han pasado por estos micrófonos, hemos tenido algo en común y es eso, ¿no? Que cuando lo empezamos a hacer parte de nuestra vida, un estilo de vida, pues nos cambia totalmente el mundo y la visión de cómo veíamos el mundo, mi querido Fer. Y el tema de hoy lo retomé y le quiero comentar a nuestros radioescuchas que el tema del día de hoy que lo nombramos días violentos y los días de paz, porque es a raíz de un libro que tú escribiste, me comentabas al inicio fuera del aire, que fue un libro que escribiste antes de que te involucraras en la cultura de paz. Entonces, yo quise retomarlo sin saberlo, fíjate, esta parte de esta historia, pero el hecho de hablar de la alta violencia que tenemos, mi querido Fernando, sobre todo pues en los últimos 20 años, nos ha hecho reflexionar y pensar y necesitar diferentes formas de interactuar con la gente y de ayudar a construir espacios más pacíficos. Y con eso quiero empezar, mi querido Fernando, porque el tema es muy amplio, lo que tú conoces y lo que tú haces es igual de amplio y pues no creo que lo podamos resumir en tan solo 40 minutos que ya nos queda. Pero me gustaría que empezáramos hablando sobre sobre el contexto en el que estamos viviendo, mi querido Fer. Tú Sí, tienes una experiencia en el análisis no solo local, sino has hecho trabajo a nivel internacional. Has ayudado a entender un poco el panorama de los conflictos que son más allá de nuestras fronteras. sí, Coméntanos, ¿cómo podemos contextualizar en la actualidad el término de violencia que estamos viviendo, que creo que todo el mundo lo hemos vivido de diferentes formas? Ayúdanos a claro. entender un poquito eso para entrar en materia. Mira, para entrar en materia, el señalamiento que tú hacías me parece la forma más pertinente de comenzar. Decías, bueno, todos los que estamos involucrados en el tema de construcción de paz desde cualquier ángulo, puede ser desde el circuito público, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas, de gobierno, en el circuito privado o en el circuito comunitario, mediante el trabajo social o educativo, compartimos una nueva forma o una forma diferente de ver las cosas. Eh, y no me extraña y no puede ser de otro modo. ¿Por qué?
porque dentro de los estudios de paz hay un elemento primordial que se conoce como los procedimientos de alfabetización en paz y conflicto. ¿Qué implica la alfabetización en paz y conflicto? Bueno, implica la necesidad de construir y desarrollar y después adquirir y dominar un nuevo lenguaje. ¿Por qué? Porque se entiende que el mundo de una persona es tan grande como su lenguaje. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar la alfabetización de paz y conflictos, lo que estamos haciendo es adquiriendo un nuevo lenguaje a través del cual vamos a interpretar la realidad. Es una nueva forma de leer la realidad que nos rodea, básicamente. Entonces, si tú dominas dos o tres lenguajes diferentes, tienes dos o tres mundos diferentes a los que puedes acceder, ¿no? Por vía del lenguaje. ¿Qué implica la alfabetización de paz y conflictos? Bueno, implica el entender conceptos con los que estamos familiarizados, pero en una nota diferente. De forma tradicional se acostumbra a asociar dos palabras y se les asocia de una manera casi mecánica, casi irreflexiva, ¿no? Casi a modo de una especie de instinto reflejo, y se les da casi por sinónimos, que son la palabra conflicto y la palabra violencia. Dices, no, tengo un conflicto con una persona. Casi se entiende que tienes una relación violenta con esa persona, ¿no? Bien, en el proceso de alfabetización en paz y conflictos, aprendemos que conflicto es una cosa y violencia es otra. Son dos cosas completamente diferentes. Pueden estar asociadas sin duda, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque en la realidad humana general, no la mexicana, la realidad de la humanidad en general, los conflictos no son una variable de la realidad, son una constante. Uno siempre tiene conflictos. ¿Con quién? Con todo el mundo y de todo tipo. ¿Qué ocurre? Que cuando un conflicto no lo atiendes bien, puede degradarse en una fase violenta. Y entonces ya la violencia sí no es normal. La violencia sí es atípica. Y es la razón por la que nos asusta y nos alarma y nos espanta, ¿no? Pero aquí lo importante es que debemos al mismo tiempo de anormalizar la violencia, por un lado, y normalizar los conflictos. Hay que entender que los conflictos son consustanciales a la realidad humana. No tenemos por qué espantarlos. Los estudios y la construcción de paz pasan por desarrollar conocimiento y habilidades para transformar pacíficamente conflictos, no para evitarlos, no Ujú. para sofocarlos, no para ahogarlos. No, hay que tomarlos, transformarlos y seguir creciendo. Se les utiliza como material de construcción de nuevas realidades y en ese sentido el conocimiento y la habilidad que tienen las personas consiguen atender los conflictos y evitar sus fases violentas, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la primera meta de los estudios de paz y es un primer entendimiento que debe desarrollar cuando tenemos o nos involucramos en un proceso de alfabetización de paz y conflicto. Saber que los conflictos son normales, la violencia no. La violencia es el resultado de un conflicto no atendido o atendido de mala manera, ¿no? Entonces va por ahí. Ahora, este libro que tú mencionabas lleva por título Días Violentos. Ujú. Y efectivamente es el primer libro que escribí y es un libro que escribí eh, inmediatamente antes de que yo me involucrara en temas de estudios e investigación para la paz. Y de ahí, por ejemplo, el título que es un tanto agresivo, sin duda, y la imagen del propio libro también es muy Sí. agresiva, ¿no? Ujú. Para los que no lo conozcan, lo pueden buscar en internet, se llama Días Violentos, 77 imágenes del conflicto del siglo XXI, y en la portada aparece un niño con un rifle de juguete, pero en una actitud muy amenazante. Ujú. Eh, esa imagen, de hecho, me resulta muy pertinente y me trae ciertas memorias actualmente porque esa fotografía fue tomada por un amigo mío que es fotógrafo, también especialista en estudios de paz, y el fotógrafo, además de especialista en estudios de paz, es fotógrafo y esa imagen la tomó en la Franja de Gaza, en los territorios ocupados palestinos. Entonces, ese es un niño palestino, ¿no? Es una imagen que él tomó en el año 2004. Eh, Eso quiere decir que ese niño, y ese niño debe tener como 5 años, ese niño probablemente actualmente tiene 25 años. La pregunta es, ¿qué está haciendo ese niño actualmente en la circunstancia actual que tiene Palestina, ¿no? Eh, a donde voy es esto, los conflictos son constantes, la violencia no. La violencia tiene ciclos.
¿Por qué, por ejemplo, ahorita nos importa mucho lo que pasa en Palestina y hace un año no le importaba a nadie? ¿No habían problemas en Palestina hace un año? Bueno, Palestina tiene problemas desde el año 1947 con la fundación del Estado de Israel. Ujú, Pero lo que tienes es un conflicto constante que aparece y desaparece en los medios públicos en función de si aparece o desaparece la violencia. Aparece en el discurso público cuando hay violencia y desaparece cuando no hay violencia, o al menos violencia abierta, porque la violencia estructural que implica la ocupación israelí de los territorios palestinos es constante pero no es visible. Entonces, estas son, por ejemplo, pistas para entender la realidad. Hay violencia visible y hay violencia invisible. El hecho de que no podamos ver físicamente un acto violento no quiere decir que no exista o que no haya sufrimiento. La alfabetización en procesos de paz y conflicto nos enseña a ver lo que para otros es invisible. Es un poquito, y se asocia mucho la profesión de el trabajador de conflictos, como les llamaba el profesor Galton, con el de los trabajadores de la salud. Él decía, es que es muy parecido. Los médicos curan individuos, los trabajadores de conflictos curamos sociedades. Los médicos hacen diagnósticos, nosotros también. Los médicos hacen pronósticos, nosotros también. Los médicos determinan terapéuticas individuales para atender patologías, nosotros también definimos terapéuticas sociales para atender los fenómenos de conflicto o incluso los fenómenos de violencia, ¿no? ¿Cómo? Detectando las pistas de lo que anda mal en la construcción social, viendo lo que se ve y se entiende en el circuito general como violencia, seguridad pública y problemas de ese tipo, pero también la violencia estructural que tiende a ser muy invisible. La violencia esa que se construye con base en la forma en la que están eh, diseñada la arquitectura de las sociedades, qué grupos están incluidos y cuáles no, a cuáles se les respeta y a cuáles no, cuáles tienen más voz y cuáles no. A veces solamente escuchamos a los que hablan, sí, y los que no hablan, ¿qué? No tienen importancia o desde el principio, ¿por qué no hablan? ¿O es que hablan y no se les escucha? Nosotros nos entrenamos en tratar de detectar esos grandes déficits para poderlos subsanar antes de que estallen en fases violentas, ¿no? Entonces es una nueva forma de entender la realidad, esta de los procesos de construcción de paz. sí, Fer, señalaste varias cosas muy interesantes que tomé aquí nota, sobre todo ese cambio que tenemos que hacer al momento que vamos intentando reconstruir el tejido social, que es el de la alfabetización. Es un término interesante que creo que es importante resaltar porque vamos cambiando justamente esta forma de ver y a la par vamos cambiando con acciones o debemos de ir cambiando con ciertas acciones, pero también esto que va generando unas nuevas estructuras mentales, yo la podría entender así, de cómo entender el conflicto y cómo abordarlo para no llegar a esto que tú señalas, a esa violencia que sea que sea como resultado de algo que no se pudo resolver a tiempo o de la manera correcta. Yo creo que más a tiempo irían con las dos cosas, ¿no? A tiempo y de la manera correcta. Entonces, yo creo que este tema ayuda a entender cómo podemos los seres humanos, y esa es la otra pregunta a la que me gustaría que pudiéramos ir, ¿cómo logramos cambiar a ese lenguaje y cómo nos alfabetizamos eh, con estas nuevas formas de entender el mundo, lo que se desarrolla allá afuera, los conflictos sobre todo, para poderlos irlos interiorizando? Hablemos, por ejemplo, a lo mejor de nosotros inicialmente y después de nuestro círculo más cercano, que es nuestra familia, ¿no? Sí, claro. Mira, ahí lo que hay es que tenemos o vivimos en un mundo que actualmente nos ofrece grandes oportunidades, pero también presenta grandes problemas. ¿Qué gran oportunidad tenemos? Tenemos la gran oportunidad de que tú tienes literalmente en la palma de la mano al mundo completo en un teléfono. Tú Ujú, con dos, tres búsquedas puedes acceder material de investigación, material de estudio, material formativo, que hasta hace algunos años te podía llevar meses conseguir, ¿no? Entonces, tú tienes el alcance del mundo en la palma de tu mano. Esa es una gran ventaja y es una gran virtud. Pero ¿qué problema viene con eso?
que junto con esa información que sí es valiosa, si sabes lo que estás buscando y si sabes qué es lo que quieres conseguir, viene también una avalancha de problemas en la forma de distracciones. Hoy en día el gran problema que yo estoy detectando es la dificultad de enseñar y educar a lo largo de procesos que requieren cierta constancia precisamente para la formación de estructuras mentales en una realidad que está anclada en el inmediatismo y en el entretenimiento. Ujú, Es muy difícil mantener la atención de una persona o de un sujeto por más de 10, 15 minutos. ¿Por qué? Porque se distraen. Porque salió un video, porque les mandaron un mensaje. Es decir, la necesidad de entretenimiento y la diversidad de opciones de entretenimiento es tal que está saboteando los procesos de enseñanza y de aprendizaje que requieren un cierto nivel de concentración, un cierto nivel de esfuerzo y una cierta constancia a lo largo del tiempo. Mira, es muy claro que lo más difícil, o al menos lo que yo creo que es más difícil en los procesos de construcción de paz, no es tanto tener buenas ideas, no es tanto tener buenas legislaciones, no es tanto tener buenos programas y buenas instituciones. Todo eso lo puedes tener, ¿por qué? Porque son procesos administrativos. El problema normalmente está en la resistencia o en la inercia del comportamiento humano. ujú, Que, por ejemplo, los medios alternos de solución de conflictos en México se instituyeron en la reforma del sistema de justicia penal del 2008 y se elevaron incluso a rango constitucional. ujú, Bueno, cuando se aprobó la reforma en el 2008, se definió en el libro blanco de la reforma que iba a darse una ventana de 8 años, o sea, al 2016, para que la reforma se aplicara en los tres niveles de gobierno, federación, estado y municipio, con la intención de que en el año 2016 todos los estados y todos los municipios tuvieran ya activos, por ejemplo, centros de mediación. El resultado es que llegó 2016, a mí me tocó participar en el proceso de diseño de la reforma en 2008. Bueno, para cuando llegó el 2016 y se hizo la evaluación, se encontraron que ni siquiera la tercera parte de los estados habían aprobado centros de mediación. Es decir, la arquitectura legal e institucional ya estaba, pero los usos y costumbres de las personas, la forma tradicional de hacer las cosas, era lo más difícil de cambiar. La gente se acostumbra a hacer las cosas de un modo y difícilmente cambia esa forma de hacer las cosas. Aunque tengan el entendimiento, digamos, racional, consciente de que hay que cambiar, a veces es un problema de que yo entiendo una cosa, pero mi voluntad va por otro lado. Entonces, ujú. eso que sé en la teoría, no lo articulo y no lo materializo en la práctica. Por eso es Claro. que entonces la apuesta es a un proceso de educación en materia de cultura y educación para la paz, pero ahí la apuesta necesariamente con este proceso educativo y formativo es una apuesta a mediano o largo plazo, en este caso, por ejemplo, ya estamos hablando incluso de un cambio generacional, ¿no? Tú necesitaste que salieran los primeros egresados de la licenciatura en Derecho que entraron en 2008, que ahora han salido como en 2012, 2013, para que en su formación profesional ya hayan incorporado, por ejemplo, la herramienta de la mediación en su quehacer cotidiano. Pero ese es un lapso que te implica de entrada 5 años de formación profesional. Entonces, los cambios cuando se trata de cambio humano nunca son rápidos, siempre requieren algo de tiempo. Y eso es pedir mucho en una realidad como la nuestra, en donde todo el mundo quiere todo rápido, ¿no? Ahora todo es inmediato. Y no todo el mundo le apuesta a los cambios en el corto plazo. Nadie está pensando en el mediano y largo plazo. Y ese es un problema cuando tienes una avalancha de fenómenos que requieren del uso de estas herramientas de forma masiva y no hay tanta gente entrenada o interesada o informada en la materia, ¿no? Sí, Entonces, claro. esa es un poco la realidad que tenemos. Sí, pues esto nos da todavía más contexto de cómo estamos en la realidad, a lo que podríamos estar aspirando, mi querido Fernando, pero también a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y eso estamos hablando nada más de la parte elemental, ¿no? De nosotros mismos. Ahora sí vamos a intentar cambiar esas partes estructurales de, como tú dices, ¿no? Las instituciones y demás, pues es hablar en grandes palabras. Y como tú señalas, si hay muchas universidades que en la actualidad, muchísimas universidades en la actualidad, que no contemplan ni siquiera una asignatura de mecanismos alternos de solución de conflictos. ¿No? Correcto, sí. Que debieran de tenerla. A estas alturas, así como tú dices, si la reforma fue en el 2008, a estas alturas
todas las universidades deberían de contemplar la asignatura de mecanismos alternos y no la hay, ¿no? Es Hay una, muchos sí, claro. Esa que es una salimos de la elección, carrera sin conocerla, ¿no? claro, por supuesto. Y ahí donde la apuesta, te digo, es a un cambio generacional. Ahora, en la actualidad, sí, ya son muchos los, si no es que todos, actualmente, todos los chicos que están estudiando abogacía, derecho, ya salen con un conocimiento al menos básico de los medios alternos de solución de conflictos desde la perspectiva del derecho. Aquí lo importante y lo que hay que difundir y que la gente tiene que comenzar a asumir es que los procesos de construcción de paz no se limitan al derecho. Tú Claro. puedes contribuir a la construcción de paz desde las ciencias de la comunicación, como por ejemplo con el periodismo para la paz. Tú puedes contribuir, por ejemplo, desde la psicología, con las Uh -huh. herramientas para el manejo del trauma. Tú puedes particularmente contribuir desde profesiones como el trabajo social, por ejemplo, ¿no? O las disciplinas en área de seguridad pública. Aquí el punto es que la construcción de paz no pasa únicamente por los medios alternos de solución de conflictos, no. Así es. Cada disciplina profesional puede tener un enfoque que contribuye a la construcción de paz y en esa lógica la construcción de paz y la transformación pacífica de conflictos son aproximaciones transversales al conocimiento humano, no Así son debe de propiedad ser. de un solo rango o de un solo dominio del conocimiento, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que estás señalando y ojalá lo escuchen muchos Porque colegas yo porque lo quieren ver como algo quisiera, exclusivo del derecho, ¿no? solo quisiera, sí, claro, quisiera aclarar un pequeño dato que fortalece lo que acabas de decir respecto de lo lentos que estamos implementando estos nuevos enfoques. Yo recientemente hice una revisión para ver cuántos programas de maestría en educación o estudios de paz existen en México y me encontré que solamente hay 12 programas de maestría. Estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes en el que solamente existen 12 especialidades profesionales en todas las universidades públicas y privadas para estudiar o para profesionalizar a especialistas en construcción de paz. Así 12 es. programas a nivel de posgrado, a nivel de maestría. No es prácticamente nada para un país que no destaca por ser el más pacífico, ¿no? Así es. Bien, pues tenemos que irnos a un breve corte de estación, mi querido Fer. Les recuerdo que estamos en la red comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, que hoy estamos con el tema días violentos y los días de paz, en compañía de Fernando Montiel, que nos acompaña hoy y nos está visitando desde Puebla. No se vayan, quédense con nosotros, estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. Gracias. Gracias por continuar aquí caminando con nosotras y con nosotros por Senderos a la Paz, hoy en compañía de Fernando Montiel, que nos acompaña y nos visita desde Puebla para atender el tema días violentos y los días de paz. Bien, pues hablabas de varios temas interesantes, mi querido Fer. Fíjate que justamente antier en la Universidad Pontificia de México apareció un curso de verano sobre mecanismos alternos y de manera inmediata pregunté para ver cómo estaba el programa, desde 80 horas el curso de verano, y me sorprendió mucho, ya no pude debatirlo porque no había tiempo, pero me dijo, es para abogados, ¿es abogada? Yo, ¿abogada? Digo, no solo soy abogada, soy psicóloga, pero ¿por qué me ponen como restricción el ser? Y cuando tienen, entiendo, ¿no? Que tienen mucha claridad sobre la importancia de este tema, y lo siguen imitando, ¿no? Y efectivamente existen pocas universidades y pocas maestrías, por eso tenemos que recurrir a otros lugares para poder informarnos un poco más y formarnos en relación a este tema, Fernando. Y es preocupante porque desde hace algunos años, yo me imagino que tú conoces este tema mejor, muchísimo mejor que yo, sobre el diálogo nacional por la paz y nos avientan 8 propuestas o una agenda de 8 puntos que consideran importantes para atender pues el problema de la violencia en el país y, y pues lo que señalan ahí es muy, muy corto, mi querido Fer. Te voy a leer rápidamente y les leo a la gente que nos está escuchando. Esto entiendo que tú ya lo conoces y nos dicen, uno, buenas prácticas en seguridad y justicia. Dos, mesas de expertos en políticas públicas. Tres, agenda nacional de paz con actores políticos.
4, universidades en desarrollo social. 5, atención a adolescentes en riesgo. 6, nuevas gobernanzas y participación ciudadana. 7, articulación de fuerzas de seguridad. 8, enciende una luz por la paz. Y no veo nada, absolutamente nada, que señale efectivamente una formación transversal y desde inicios, desde preescolar, para que podamos ir aprendiendo mecanismos o formas pacíficas de resolver conflictos, Fer. Pero esa es Sí, la mira, visión que tenemos en un estado donde no se le está dando prioridad, en este caso, pues al desarrollo de políticas públicas realmente encaminadas a la construcción de la paz. mira, el problema que yo le veo a esa agenda, eh, todo tiene cosas buenas y malas, ¿no? ¿Qué cosa buena tiene esa agenda? Que, bueno, lo están poniendo en el espacio público y al menos en el título y en un par de los puntos que ellos mencionan, están ya asumiendo la tarea de construcción de paz como un proceso público, conocido, institucional más o menos, ¿no? Ujú. Como bien lo dices, es muy somero, es muy general, es muy parcial, y también está incompleto porque de los puntos que se mencionan en el programa de trabajo, varios atacan el tema de la violencia directa, un par ataca el problema de la violencia estructural, pero creo que ninguno ataca el problema de la violencia cultural. En ese sentido, por ejemplo, ellos están hablando de capacitar y formar personal técnico desde gobierno, en particular en el área de seguridad pública, sí, pero no hay proceso de formación de valores en términos de empatía, rehumanización y tampoco toman en cuenta lo que ocurre después de la violencia, o sea, los procesos de reconciliación social, ¿no? Ese es un gran déficit que ha tenido la política pública en proceso en materia de construcción de paz, que normalmente hablan de cómo prevenimos la violencia y cómo atendemos la violencia actual, pero no qué hacemos con lo que queda después de la violencia. No hay una política de reconciliación real, de fondo, en prácticamente ningún nivel de gobierno. Ahora, este no es un problema que haya venido con esta administración ni con la anterior, es un problema que se viene arrastrando desde hace ya muchos años. Lo que se refleja en esos programas de trabajo es una atención excesiva en lo urgente y un abandono o una posición secundaria de aquello que es importante. Insisto, están muy orientados a dar respuestas rápidas y de inmediato y no darle apuestas al mediano o largo plazo, que es lo que se exige un proceso de educación y cultura de paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo entender el déficit que provoca ese tipo de agendas, pero lo que no es justificable es que no sean complementadas después, ¿no? Ahora, con eso que les falta. Ahora, este no es un problema solo de gobierno, es un problema que viene también de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Si uno revisa, por ejemplo, ya desde hace, creo, como 10 años, el Colegio de México tiene un programa que le llaman el Programa de Paz y Violencia, algo así se llama, que dirigía el doctor Sergio Aguayo, un especialista muy reconocido en temas de seguridad y asuntos internacionales. Pero si uno revisa la agenda de trabajo que han desarrollado a lo largo de estos casi 10 años, el programa de paz y violencia del Colegio de México, y lo cito este en particular porque estás hablando de un grupo de investigación de muy alto nivel, dirigido por un especialista de muy alto nivel, en una de las instituciones de investigación de ciencia social más prestigiadas de América Latina. Ellos deberían de saber lo que están haciendo. Bueno, si uno revisa el trabajo que han realizado, han hecho mucho y muy buen trabajo analizando las violencias, pero un trabajo muy corto en materia de paz, pese a que el seminario como tal es el programa o el seminario de paz y violencia. Solamente están atendiendo el 50% de su nombre, el ángulo de la violencia, y están dejando el tema de la paz meramente como un motivo decorativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen las estructuras mentales, no han hecho los estudios correspondientes para desarrollar la visión de paz que requiere la gestación de este tipo de contenidos. Ellos hablan de la violencia desde los estudios de seguridad, no desde los estudios de paz. Y en ese sentido, su aportación pues será solamente desde los estudios de seguridad, ¿no? Que Lo son mismo muy pasa en el Estado de México, mi querido, perdón que te interrumpa. Eso es lo que está pasando en la actualidad con el Estado de México. Se hacen mesas semanales, creo yo, con la gobernadora y con un gabinete que solamente está atendiendo esto que tú señalas. Y está el faltando la parte de la construcción de paz. tema es que la diferencia entre los estudios de seguridad y los estudios de paz, no digo que los estudios de seguridad no sirvan, por supuesto que son de mucha utilidad, pero la diferencia es qué va primero, la carreta o los caballos, ¿no?
los estudios de seguridad, ellos dicen, no, es que para alcanzar la paz necesitamos seguridad. O sea, la meta es la paz, ¿estamos de acuerdo? Pero para alcanzarla necesitamos construir seguridad. Es el enfoque que tienen ellos y que tiene ciertos argumentos válidos, sin duda. En los estudios de paz, el enfoque es inverso, te dicen, no, es que para alcanzar la seguridad necesitas construir paz. La paz no es un resultado, es un proceso, Claro. mientras que para es un resultado, no es el proceso, no. Entonces, es una diferencia epistemológica importante que no es fácil que la gente desarrolle. Ahora, es difícil desarrollarla cuando no tienes lugares en donde estudiarla. Por eso la importancia de destacar el déficit que tenemos en programas de estudio de nivel profesional. Y los pocos que existen y mayormente están a nivel de posgrado, ni siquiera de grado. O sea, no es como para que un muchacho salga de preparatoria y de inmediato se profesionalice en estudios de paz en una licenciatura en la materia. No, tiene que pasar la licenciatura y después, si decide estudiar un posgrado, entonces se puede especializar. Y en ese sentido, por cierto, vale la pena destacar que ustedes en el Estado de México tienen la única licenciatura en estudios de paz que existe en el país. Todos los demás son maestrías, pero la única licenciatura creo que la tiene en la Universidad del Bicentenario, si no me equivoco. Tienen una Esa no la licenciatura. conozco. Lo que sí es que existe la licenciatura en mecanismos alternos en la Universidad Autónoma del Estado de México. De esa no desconozco, pero lo voy a investigar porque me interesaría el tema. Y ese es un gran déficit en la producción del conocimiento y la capacitación de profesionales. Y como se tiene ese déficit en la capacitación, evidentemente la política pública que se propone en el espacio público para atender el problema de los conflictos y la violencia están siempre orientados a la seguridad y no a la paz. Sí, 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 es una gran diferencia. Y eso hace una gran diferencia, Fer, de visión, ¿no? Porque cuando tendríamos que estar atendiendo en la parte medular, por ejemplo, en preescolar, en primaria, que los niños aprendan justamente con esta perspectiva, pues estamos tratando de evitarlo ya cuando el adolescente es infractor y demás, ¿no? Yo creo que esas cosas, como tú dices, requieren cambiarlo. Ahora, también está el elemento de que estas herramientas se introducen en el sistema educativo, en primer lugar por necesidades de naturaleza administrativa, es decir, las escuelas tenían conflictividad que tenían que atender y se daban cuenta que las normas y los reglamentos no bastaban, requerían de una disciplina alternativa, diferente, adicional, que les permitiera gestionar de manera más ágil y más conveniente y más segura los conflictos. Y entonces entran los procesos de educación para la convivencia armónica, los círculos restaurativos, la mediación escolar y ese tipo de herramientas. Pero en primer lugar era por una necesidad de las propias instituciones educativas para gestionar sus propios conflictos cotidianos laborales, digamos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si las cosas andan bien, esa incorporación de estas herramientas no solo se limitan al circuito administrativo, sino que entran en la currícula. Y entonces ya los chicos comienzan a aprender el desarrollo de estas herramientas. Eso es en el mejor de los escenarios. En el peor de los escenarios, se quedan como herramientas el dominio del personal administrativo y docente de las escuelas, pero no trascienden a la formación y a la enseñanza de los educandos en cualquiera de los niveles de estudio, ¿no? Entonces, es bueno que se introduzcan, sí, pero es malo que se queden solamente en el circuito de la atención de la conflictividad cotidiana y no pasen a ser parte de la currícula estándar que se les imparte a los niños, ¿no? Sí, claro, que además estamos obligados, mi querido Fer, porque si mal no recuerdo, hay un ordenamiento creo que de la UNICEF, donde justamente se mandata que en la escuela de educación elemental eh, se, la educación en la educación esté involucrada la cultura de paz. Y ese cumplimiento aún no lo tenemos en México, ¿no? Está como tú, diseñado como tú dices, para resolver como que de manera inmediata y ahí se queda, no es parte ni siquiera obligatoria, ¿no? Y Claro, qué bueno que al menos hay iniciativas de grupos de la sociedad civil y de gente comprometida con esto, pues que al menos está articulando esto en algunas instituciones, ¿no? Pero pues debiera de ser algo que ya debiera de estar incluida justamente en la currícula, mi querido Fer. también por otro lado hay que entender que esta siempre ha sido y siempre va a ser una lucha cuesta arriba. Es decir, tú avanzas 3 pasos y te regresan 2. Bueno, ya ganaste uno.
y avanzas 3 pasos y te van a regresar 2. Bueno, y avanzaste otro, ¿no? Es decir, esa es la lógica en la que avanzan estos procesos. Entonces, eh, victorias se han tenido muchas si uno revisa la evolución del proceso en el largo periodo de tiempo, ¿no? Te das cuenta que ahorita, por ejemplo, existen planes de estudio que hace 10 años no existían. Sí, claro, Ya se habla de la cultura y la educación para la paz como una bandera política, aunque quien hable de ella no entienda la más remota cosa de lo que se trata, pero al menos ya existe en el espacio público, ¿no? Entonces, se ganan terrenos, se pierden otros, pero el avance en general es positivo. El problema es que no avanza a la velocidad que quisiéramos o a la velocidad que necesitamos. Pero claro. de que avanza, avanza, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese es un futuro alentador, mi querido Fer, Sí, mira, porque, yo yo soy optimista en ese sentido, es decir, eh, es relativamente fácil, pues, desarrollar o sentir frustración por las cosas que se están dejando de hacer y que se necesitan, o por la atención que a uno no le están prestando, eh, y que a nuestro juicio debería de ser importante por lo que tenemos que aportar. Es fácil caer en la tristeza, en la depresión o incluso en la soledad, ¿no? Porque bueno, es que no tiene sentido que haga nada de lo que estoy haciendo si no está impactando en ningún lado. Pero una de las cosas que nos permite la realidad actual que vivimos es ponerte en contacto con gente que piensa o trabaja en un área similar a la tuya. Hace algunos años el trabajo por la paz era muy solitario en México, muy, muy solitario. Difícilmente encontrabas a alguien interesado en estos temas, ¿no? Y cuando lo encontrabas, a lo mejor desarrollaban ellos enfoques de construcción de paz, pero desde una óptica y con un lenguaje diferente al tuyo, entonces no te podías comunicar, ¿no? Ahora es mucho más sencillo, es más fácil que la gente se encuentre y desarrolle iniciativas conjuntas. Entonces, a donde voy es, el camino nunca ha sido llano, el sendero nunca ha sido recto, siempre está lleno claro, de curvas, siempre tiene piedras, siempre hay problemas, pero hay que entender que estamos en el sendero correcto y que en el camino vas encontrando aliados, ¿no? sí, sí, como este espacio en el que justamente eh, convergemos quienes intentamos aportar un granito de arena a la construcción de la paz, ¿no? Y efectivamente a veces uno se siente en la soledad y dice, bueno, ¿alguien estará escuchando esto? Y pues afortunadamente sí hay quienes lo escuchan y que toman elementos de lo que aquí platicamos, pues para poder entender su mundo y poder, al poder entender más o menos cómo lograr pacificar sus propios entornos. Y pues vamos a esa pregunta que creo que es la más difícil, que ya nos adelantaste, porque te decía, eso es parte de un futuro alentador, el decir, y los días de paz, mi querido Fer, ¿dónde están esos días de paz? Pues yo creo que los días de paz se construyen de manera cotidiana. Hay una cosa importante, que es parte de este proceso de alfabetización en paz y conflicto, este proceso de entender la realidad en una clave diferente, ¿no? Y es la siguiente. Un problema que tiene la paz, y es algo que yo digo con cierta frecuencia cuando me toca dar pláticas o charlas, todo el mundo dice que hay que normalizar la paz. Y yo digo que no, la paz no la debemos ni la podemos normalizar. ¿Por qué? Porque cuando uno normaliza algo, lo das por sentado y te olvidas de ella. Así, por ejemplo, cada día de paz que tenemos es un día que no sufrimos violencia. El problema está en que la violencia se ve mucho. Cuando la paz la tenemos, no la apreciamos. Es como la salud. Nadie se acuerda del dentista sino hasta que te duele una muela, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Si uno se pone a revisar en su vida cotidiana cuántos días de paz ha experimentado, se va a encontrar que ha experimentado mucha más paz de la que es consciente. Ujú. El problema está en que lo damos por sentado y entonces es un día normal, es un día ordinario. No, no es un día normal, no es un día ordinario. Es un día pacífico que no estás apreciando. ¿Me explico? Uno Sí, tiene que revalorizar la paz. Decir, mira, hoy, ¿qué hiciste? Pues hoy fue un buen día. ¿Por qué quisiste algo nuevo, algo emocionante? No, pero no sufrí violencia de ningún tipo. Hoy fue un buen día. ¿Me explico? El ujú, problema está en que la gente asocia paz con aburrimiento, paz con inacción, paz con poca actividad. No, la paz puede ser muy intensa, puede ser muy activa, puede ser muy emocionante y puede existir también un proceso de paz muy calmado, muy silencioso, pero no porque sea silencioso es aburrido. Uno tiene que aprender a valorar esto que tienes y quedas por sentado. Tú te levantas en la mañana
Y cuántas veces das gracias de decir, bueno, mira, tengo un lugar en donde estar, tengo un lugar donde protegerme, tengo un trabajo al cual llegar, tengo una familia que me quiere. Todos estos son componentes de una vida pacífica. Y uno solamente los festeja cuando es el cumpleaños de algún pariente, ¿no? O solamente agradece tener una casa cuando está lloviznando afuera, pero no lo valorizas todos los días como deberías de valorizarlo. El problema es que la paz, por tan normal, se invisibiliza. Entonces hay que revalorizarla, desnormalizándola, no en su práctica, sino en su construcción. Eso que comentas es parte de una reconstrucción de nuestras estructuras mentales, Fer. Y eso es bien difícil porque, como tú dices, cuando lo tenemos tan a la mano, pues no alcanzamos a verla, ni siquiera la entendemos, ¿no? Y ni siquiera a veces sabemos que existe. Ni Entonces, siquiera creo que, no, no le damos la importancia que tiene y es muy importante, ¿no? Uno, insisto, nadie valora al dentista sino hasta que te duele una muela. Yo claro, no quisiera vivir en un mundo en donde no existen los dentistas, ¿no? que son necesarios. Sí, pues es que es parte de lo que tenemos que empezar a cambiar, Fer, porque no, como tú dices, no es sencillo, pero también es la tarea y la responsabilidad de todos los que ya al menos hicimos conciencia de que pues necesitamos contribuir a la reconstrucción del tejido social y a la construcción de la paz de nuestros entornos, Fer. Sí, por supuesto. Es que es exactamente así. Mira, como bien lo decías, el tema de la construcción de paz no solamente es una disciplina profesional, que sí es una disciplina profesional, es un enfoque profesional más bien de manera transversal. Por eso puede desarrollarse desde diferentes profesiones. Pero no solamente es un enfoque profesional, también es una forma de vida, ¿no? Es difícil, y es francamente difícil, dedicarse a temas de construcción de paz siendo tú una persona intrínsecamente violenta, no. En el proceso de trabajar profesionalmente en construcción de paz, tú te transformas de forma concordante con ese proyecto de vida profesional que tienes, ¿no? Entonces la paz no es solo algo que solamente se predica, como pasa mucho en las universidades, gente que predica mucho de paz, aunque no hace nada en la realidad. No, la paz no es solamente algo que se predica, no es algo que solamente se practica profesionalmente, sino es algo también que se vive. Tienes Claro. que hablar de ella, sí, tienes que hacerla, pero también tienes que vivirla. Uno tiene que tratar de ser consistente en esas tres esferas, ¿no? Sí, sino cómo se transmite, ¿no? Sí, Cómo la claro, irradias, ¿no? Si no claro. tienes esa experiencia personal. Terminan siendo discursos huecos, ¿no? Que es lo que pasa con muchos de los académicos, digamos, de Torre de Marfil, que hablan mucho de la paz, pero que nunca salen en la calle, ¿no? No Sí, saben lo que es el sufrimiento por la violencia en la calle, pero escriben muchas investigaciones y hacen carreras académicas con base en ello, pero en realidad hablan desde la teoría, no desde la práctica. claro. Fer, pues ya para ir concluyendo, porque estamos a unos minutos de concluir. Y esta es la última pregunta que quisiera hacerte. ¿Cómo llegaste a a este tema de la construcción, este facilitador, trabajador del conflicto? ¿Cómo te involucraste? Hay varias respuestas para esa pregunta, pero una de las básicas sería la siguiente. En algún momento estaba yo involucrado en un grupo de la sociedad civil, esto fue en el año 2001, más o menos, fue en el año del atentado del 11 de septiembre, Ujú, y entonces, como se veía venir la guerra contra el terrorismo, había mucho miedo en general, y en este grupo de la sociedad civil decían es que, ok, si estamos en contra de la guerra contra el terrorismo que está lanzando Bush, necesitamos tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? La guerra contra el terrorismo no es un camino, hay otros. Ok, ¿cuáles son esos otros? Si no es la guerra contra el terrorismo, ¿qué otra alternativa tenemos para atender el terrorismo? Y entonces, en una reunión de trabajo, alguien dijo, mira, el que sabe de estos temas es Galtung, es un noruego, Johan ujú. Galtung, y la respuesta a esa pregunta como alternativa está en alguno de sus textos. Y fue la primera vez que yo escuché hablar de Galtung, ¿no?
Y entonces, por curiosidad, me puse a averiguar quién era el famoso Galtung y encontré sus antecedentes, quién era el personaje. Y en el proceso de estar investigando su obra, me encontré que iba a ofrecer un curso en Rumanía en el año 2002, Ujú. junio del 2002. Y entonces yo dije, bueno, va a ofrecer un curso en Rumanía, yo quiero tomar ese curso y quiero saber de qué se trata, ¿no? Y conseguí inscribirme en esa capacitación. Yo fui a Rumanía y fue el primer contacto que tuve con el profesor Galtung. Fue el primer curso en estudios de paz que tuve. Y a partir de ahí, bueno, volví a encontrarlo en Austria en 2003. Luego lo traje a México en 2006, y pero fue inicialmente en ese contexto que yo me involucré en el área. Maravilloso. Pues, mi querido Fer, pues ya para la próxima plática que tendremos, me gustaría que hablas de la vida y obra de este gran constructor de paz que nos dejó mucho y que pues tiene poco que pues ya no está con nosotros aquí. Pues agradecerte, mi querido Fer, que nos hayas regalado este espacio, que nos hayas dado este tiempo tan valioso para poder platicar de este tema y que pues nos hayas dado pues más ideas de cómo poder entender el mundo, nuestra realidad, nuestro entorno, mi querido Fer. Y pues me Pero gustaría que muchas gracias pues, por tu invitación, pero no, al contrario, Fer, y pues tu despedida. mm, no, mira, pues yo insisto, quiero felicitarte porque este Gracias. proyecto no es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo como tú lo hiciste, y a veces las buenas ideas se quedan en el camino por falta de entusiasmo. Y yo lo que veo en ti es muy buenas ideas, mucho entusiasmo en un proyecto que ya ha durado años y que sin duda va a seguir generando un modelo de cómo hacer las cosas, ¿no? Pues muchísimas gracias. He de comentarte que somos de los pocos programas que hablan sobre cultura de paz en todo el país a través de una radio FM o radio incluso pública o privada que habla sobre este tema. Somos de las que estamos incursionando. Hay unos compañeros de Chiapas, hubo un Poredo Porimer que estuvo también promoviendo la cultura de paz, pero hasta ahí quedó. Digamos que estamos, pues somos de los únicos en el país que habla sobre este tema, ¿no? Y por eso Ha existe este quedado en gran el camino. compromiso. Así es. Pues muchísimas gracias, mi querido Fernando. Pues agradecerle a todas las personas que que nos estuvieron escuchando el día de hoy, que se quedaron con nosotros para terminar este gran programa con este gran especialista que ya, insisto, teníamos muchas ganas de tenerlos. Recordarles también que tenemos la alerta hoy por mí. Es el espacio que pueden ustedes pedirnos, solicitarnos para que podamos difundir la ficha de las personas desaparecidas o extraviadas con la intención de que pues se puedan reencontrar nuevamente muchas familias. Si tienen la necesidad de este espacio, comunícate a cabina 55 22 28 01 33. También recordarte que en esa radio 97.3 FM forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México y que, bueno, que nos mantenemos por nuestras propias aportaciones. Si quieres ayudarnos con algún donativo, lo puedes hacer a través de nuestra línea telefónica para que lo hagas también a través de que, pues puede ser en especie o económica, también serán bienvenidas. Y también, pues, si tienes la posibilidad de hacer algún donativo a través de los Facebook Live que se transmiten a lo largo de la semana, también lo puedas hacer. Comunícate con nosotros a cabina. Agradecerles a todas y a todos. También ya viene Navegante. Tenemos una amplia gama de programas a lo largo de la semana. Escúchalos. El día de mañana tenemos domingo de retransmisión. Lo puedes también consultar a través de nuestras páginas y de nuestras redes sociales. Y pues su amiga Verónica Andrade se despide. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.